Y un experto en transporte nos acompaña, usted ya lo conoce, es el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. ¿Cómo está, doctor Quispe? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, señor Salcedo, gracias. ¿Cómo ve el tema de estas adjudicaciones de rutas? Esa decisión política es sumamente importante porque lamentablemente en los años precedentes solamente se ha permitido que esta situación cada vez se degenere peor y tenemos el transporte que tenemos en este momento. Evidentemente una gestión municipal de 4 años es insuficiente. Apenas se ha puesto la primera piedra, digamos así. La licitación de estos 5 corredores es un comienzo que sigue al proyecto del Metropolitano. Ahora tenemos también Metro Lima, que es otro proyecto de transporte masivo. De modo que estamos dando los primeros pasos en el cambio del transporte. Es positivo, es saludable, pero evidentemente como todo cambio genera una serie de preocupaciones y evidentemente habrá perdedores como ganadores. ¿Quiénes pierden? Pierden las empresas que no han creído en este cambio, pierden porque van a perder su capital, pierden la oportunidad de seguir en el mismo negocio y que gana la ciudad. Y ganan los transportistas, no solamente los transportistas que en la primera parte van a obtener la buena pro y van a poder operar y generar recursos económicos para sus empresas y para ellos, sino también creo que esto debe ser un paso importante para la propia colectividad. De modo que estamos comenzando a un transporte masivo, pero muy lentamente. Muy lentamente. Muy lentamente. Porque claro, el tema del transporte se completa con el transporte público, pero también el transporte privado. Evidentemente. Y el problema es que cada vez hay más autos en el mercado. Hay Eso es lo cierto. Facilidades eso para es lo cierto. Automóviles. Eso no es se lo da cierto. de baja a los viejos. Claro, eso es y otro. Hay más carros nuevos. Eso es otro problema. Evidentemente, el transporte privado, dado que la situación económica de nuestro país está en mejor condición, hay mayor poder adquisitivo. Entonces, quienes tienen un trabajo seguro, tienen un sueldo más o menos considerable, lo primero que hacen es comprar un vehículo. Lo compran con mucha ilusión, con el deseo de llegar a su destino con mayor rapidez, pero una vez que están sentados en su vehículo, evidentemente sufren un grave trauma porque probablemente en transporte público se desplazaban más rápido. Hay más vehículos, recordemos que en el Perú en este momento tenemos 2.300.000 vehículos, 1.300.000 vehículos en la ciudad capital, cuando en los años 90 eran apenas 450.000 vehículos en Lima. De modo que ahí tenemos, por ejemplo, el problema de la congestión, como usted muy bien ha señalado. Ingresan vehículos 0 kilómetros, pero no están saliendo de circulación. O sea, el Estado no ha hecho un programa de desguace y chatarreo para todos los vehículos. Apenas incipientemente la municipalidad ha empezado con 1.500 buses. Está en el programa de este proyecto de cambio incorporar el chatarreo inclusive bajo responsabilidad de las propias empresas. Son unas de las condiciones que se ha puesto en la licitación. Pero tenemos los carros particulares que pueden tener 30, 40, 50 años y siguen circulando porque no hay una forma de renovarlos, ¿no? El problema es que se está implementando medidas para mejorar el transporte público cuyo resultado no es inmediato. Da la impresión de que mientras no desalentemos que la gente salga a la calle con sus automóviles, esas medidas de transporte público siempre van a quedar cortas, pues, porque efectivamente, va a aumentar cada vez más. Efectivamente, ese es el propósito. Cuando vemos que los inspectores o la policía enfocan los operativos, por ejemplo, en los autos colectivos, ¿por qué? Porque es un servicio irregular, no está reglamentado, etc. Pero la solución no está en intervenirlos y ponerlos papeleta, porque los autos colectivos son una consecuencia del deseo de viajes. La gente quiere viajar pronto, llegar a su destino rápido, no importa, paga el doble, pero viaja. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el transporte masivo con mayor rapidez, para desalentar el transporte privado, de tal forma que quienes tengan un vehículo particular les sea mucho más ventajoso viajar en un bus antes que en su propio vehículo, como es en Europa, como en los países desarrollados. A eso tenemos que llegar, pero todavía estamos lejos de esa realidad. No, quizás hay un tema cultural aquí, no sabemos valorizar el tiempo. O sea, no sabemos que el tiempo es oro. Efectivamente, pero quienes utilizan, por ejemplo, señor Salcedo, el Metropolitano, se han dado cuenta, un viaje en el Super Expreso
desde Los Olivos, desde el Naranjal hasta Canaval y Moreira, son 21 minutos. Sí, pues. Ese tiempo no lo hace ningún taxi. Ninguno. Entonces, ahí está la ventaja del transporte masivo. Entonces, esta implementación de los 5 corredores, ahora pronto, con la implementación en la avenida Arequipa, Tacna Wilson y Arequipa, va a aliviar evidentemente en particular este tramo. Hay problemas que se ven detrás de todo esto, porque el problema mayor es la provincia del Callao. Recordemos que no están participando todas las empresas del Callao, han sido invitados pero no están participando. Es más, tanto sus autoridades como los propios transportistas han señalado que ellos van a hacer prevalecer la concesión que tienen por 10 años. De modo que hay vehículos que circulan por la avenida Arequipa. Si estos vehículos van a hacer prevalecer su concesión, que solo da una autoridad competente, y si no lo hacen en el momento dado, van a ir al Poder Judicial y el Poder Judicial va a tener que darles la acción de amparo porque hay una concesión, entonces ahí es cuando se va a complicar el problema. Confiamos que nuestras autoridades, tanto del Callao como de Lima, busquen la mejor solución para la ciudad de Lima. Lamentablemente esto es consecuencia, desde el año 99, señor Salcedo, la ley establece que debería haber una gestión común, es decir, no debería haber la Municipalidad del Callao y de Lima compitiendo en esto, debería haber una sola autoridad en la ciudad capital. ¿Se podrán poner de acuerdo? Es sumamente difícil, no lo han hecho hasta ahora y es difícil prever en este momento. ¿Interviene la política en ese desacuerdo? Naturalmente, hay intereses políticos claros. Las propias autoridades del gobierno central, por ejemplo, no se animan porque el Ministerio de Transportes podría intervenir y hacer que se constituya esa autoridad única, pero no se hace porque evidentemente en todo esto, en el transporte en particular, el rol de los políticos es fundamental, pero para mal. Es decir, los políticos no son técnicos, son políticos. Vivimos en un país democrático en el que cada 4 o cada 5 años elegimos a nuestras autoridades, pero estas autoridades tienen que entender que el tema del transporte por lo menos es un tema sumamente técnico y que tienen que ser entidades o en todo caso técnicos quienes manejen este tema. El tema de los taxistas. Hay una gran protesta de parte de los taxistas que quieren de alguna manera aceptar ciertas condiciones. El servicio de taxi, al igual que el servicio de transporte urbano, tiene sus propios bemoles. En esta última ordenanza que la actual gestión ha emitido, tampoco no se ha puesto las condiciones suficientes. Todavía están las empresas de taxis, lamentablemente, haciendo mal uso de la norma. Es decir, el propietario de un vehículo tiene que pasar por un empresario de transportes, entre comillas empresario, que no tiene capital, que no tiene un local, solamente para inscribirse en la municipalidad. Esa es la condición para el taxi de estación. El taxi independiente, el taxi amarillo, está a cargo de la municipalidad. Solamente el taxi remis, que apenas son 5.000 vehículos, están prestando un servicio bastante aceptable. En cambio, los 115.000 más o menos entre taxi remis, en taxi de estación y taxi independiente, el servicio es definitivamente inseguro, se producen asaltos, es fácil que se infiltre. 115.000. Así es. Estamos hablando de los inscritos en la municipalidad. Claro. Ahora, adicionalmente debe haber 30.000 o 50.000 que son taxistas eventuales, informales. Lo que ha publicado ahora la municipalidad es que debe tener una franja para poder identificar. Nosotros habíamos planteado que debería ser de color amarillo. Todos los taxis deberían tener un solo color para que la población los identifique fácilmente. Pero no ha sido así. Se ha puesto una franja en los laterales del vehículo. Esto va a ayudar evidentemente a identificarlos como vehículos inscritos en la municipalidad. Por lo menos los taxistas eventuales que ponían un casquete o un aviso en una parabrisa ya no van a poder continuar haciendo el servicio de taxi, porque ahí es cuando se infiltra la delincuencia. Pero evidentemente no es suficiente. Hay que hacer que las empresas de taxi sean económicamente mucho más solventes, que puedan controlar las unidades vehiculares. Hay que poner estacionamientos en la ciudad para que los pasajeros no nos acostumbremos a levantar la mano en cualquier lugar. A la mitad de la cuadra. A la mitad de la cuadra, sino que haya estacionamientos en toda la ciudad como hay en otras ciudades. Están reclamando su tarjeta de operación, están reclamando su credencial y hay que cumplir evidentemente con ello. Lamentablemente el tiempo está ganando la gestión actual y ojalá que en el tiempo que queda, digamos, la situación se supere, ¿no? Y perdone usted, señor Salcedo, en relación al taxi, nosotros hemos recibido hoy día una llamada de un taxista que han sido intervenidos por la policía porque tenían esta franja y les pedían el cambio de color en la tarjeta de propiedad. Es bueno alertar a los taxistas que eso no es así.
¿Por qué cambio de color? Porque cuando los vehículos tienen dos colores, tienen que tener en la tarjeta de propiedad el cambio de color. Es decir, la franja sería un color adicional. Pero no es así, porque no llega el 30%. El reglamento dice que tiene que tener el 30% del otro color. No es necesario. Además, es una medida que la propia autoridad establece, de modo que la policía no puede intervenir en estos casos. La franja de los taxis, eso va a estar muy bien puesto y no necesitan cambiar la tarjeta de propiedad. ¿Y la policía interviene con una papeleta? Claro, cuando ¿Hay una multa por eso? No, no debería haber, pero es lo que Digamos, hay una multa. Si yo le cambio de color a mi automóvil, por supuesto necesito una autorización. Claro, es que la multa es por no coincidir los colores del vehículo con la tarjeta de propiedad. Con la tarjeta de propiedad. Con la tarjeta de identificación vehicular. ¿Tenemos demasiados taxis o no? Naturalmente. Los taxis son consecuencia del deficiente servicio del transporte masivo. Vamos a seguir teniendo más taxis, vamos a seguir teniendo autos colectivos en la medida que el transporte urbano no mejore. Eso está claro. Si hay menos taxis, ¿serían mejores? El servicio de taxi en cualquier ciudad del mundo, señor Salcedo, y usted conoce muy bien, es un servicio exclusivo. Es un servicio seguro y es un servicio caro. Es más caro que aquí. Claro, mucho más caro. Aquí el taxi es absolutamente barato. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado, no lo hemos hecho todavía con un documento, pero esperamos hacerlo, de que debería implementarse pico y placa para el servicio de taxi. Lo que pico y placa hay en Santiago, en México, en Colombia, para todos los vehículos. No podemos exigir al dueño de un vehículo particular a que use el transporte masivo en las condiciones que está. Sí, pues. Pero sí se podría hacer al servicio de taxi. Entonces, eso mejoraría. No solamente daría mayor flujo al tránsito vehicular, sino también mejoraría los ingresos de ellos. Descansarían un día y el día que les toca trabajar, probablemente el servicio de taxi sube el precio. Entonces, y además, así no sube el precio, con el ejercicio de la oferta y la demanda, van a tener pasajeros permanentemente. Ahí hay un punto tremendo, porque nuestros taxistas trabajan 12, 14, 16 horas al día, oiga. Y nadie los controla. O sea, es un peligro. Tremendo. ¿Cuántos accidentes han ocurrido porque el taxista se quedó dormido? Lamentablemente no hay forma. Alquilan el vehículo, alquilan por 24 horas y tratan de sacarle el mayor provecho al vehículo, ¿no? Entonces es un problema que tiene que regularse. No puede haber un taxista que trabaje tantas horas. Es más, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte establece que no puede un conductor de transporte trabajar más de 10 horas en 24 horas. Sí, pues. Y evidentemente no se cumple ni en el transporte interprovincial muchas veces donde hay control, ni en el transporte urbano y menos en el servicio de taxi. Preferimos pagar poquito. Esa es la verdad. Y si tenemos que elegir entre precio y calidad, siempre nos vamos por el lado del precio. Entonces somos, como consumidores, muy tolerantes. Efectivamente. ¿Podrá mejorar esta actitud? Puede mejorar en la medida que la población vaya tomando conciencia de lo que significa su seguridad y comodidad. Un ejemplo patético, por ejemplo, se ve en yerbateros o en el transporte interprovincial, cuando los pasajeros son recibidos por los jaladores. Este hecho es vergonzoso. Cualquiera que quiera viajar en un servicio por la carretera central, utilizando estos vehículos que están en la carretera central, pues son recibidos por los pasajeros, por los jaladores, y ellos se van quitando al pasajero para meterlo al bus. Los pasajes deberían venderse en el counter, no en la puerta del bus ni dentro del bus. Entonces, los pasajeros deben tener la opción de escoger el mejor servicio, el que ofrezca el mejor precio, la mejor comodidad, etc. Pero ese ejercicio de la libre competencia, de una mejor oferta en el servicio, no se da porque también la autoridad no está haciendo lo suyo. Es decir, ahí corresponde a Indecopi intervenir. Indecopi es la autoridad encargada de cautelar los derechos del consumidor. Entonces, Indecopi tiene que intervenir cuando no se han publicado las tarifas, cuando están vendiendo los pasajes pues, en la puerta del bus. Tiene que haber orden ahí. Ya no es tema de la Sutran. La Sutran ve la parte de seguridad. Pero este hecho, por ejemplo, que en las épocas de gran demanda suban el precio de los pasajes a 300, 400 veces más, por Dios, es demasiado. Y ese control se puede hacer si es que las empresas publican sus tarifas anteladamente. Entonces, igual que en el servicio de avión, en cualquier otro lugar del mundo, uno puede comprar su pasaje con 2 o 3 días de anticipación, sabiendo qué día va a viajar, y ellos deben tener su precio establecido. Pero si cambian el precio media hora antes, o en la cola, o el mismo día, no tiene sentido. Eso no se está dando como debe ser el ejercicio de la libre competencia.